Amén, amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, encantado de saludarles una vez más. Y con el ánimo de continuar adelante con este estudio fascinante de los libros de la Biblia. Vamos a recapacitar, a repasar, a recapitular a manera de repaso la lección que la hermana Yamilé nos compartió hace 15 días acerca de las promesas de Dios a Abraham, Isaac, Jacob, José y Moisés. Veíamos cómo Dios, fiel a su palabra, iba pasando de un patriarca a otro las promesas, haciéndolas extensivas, cumpliéndose así lo que les había prometido, que les daría una tierra, que les haría una nación grande, que haría de ellos un pueblo muy especial. Y eso se cumple en Abraham, luego se hace extensivo a Isaac, al hijo, luego a Jacob, luego a José y a Moisés. Cada uno de ellos experimentó en su vida el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Y una vez más, pues vemos lo que hemos venido estudiando en forma reiterada, ¿no? El principio de Dios de fe, sacrificio y sangre. En cada uno de ellos se repite este ciclo, este principio que Dios establece. Bien, en el día de hoy vamos a mirar la historia de los israelitas en Egipto. Con la hermana Yamilé habíamos quedado en que el pueblo de Dios, después de la muerte de José, se levantó un faraón que no conocía a Dios, y ese faraón, en vista del crecimiento tan exagerado, tan exorbitante de la población israelita en Egipto, tuvo miedo de que los hijos de Israel, en un momento dado, siendo tan grandes en número, se fueran a levantar y aliarse con los enemigos y a pelear en contra de Faraón. Entonces el Faraón se idea una manera de oprimirlos, de someterlos a través de la esclavitud, a través de trabajos forzados, oprimiéndolos con rigor, con crueldad. Y en este contexto, en esta situación, nace Moisés en Egipto durante los años de esclavitud. O sea que Moisés tenía doble nacionalidad. Era egipcio por nacionalidad y hebreo por ascendencia. Empieza la vida de Moisés en Egipto, la hija de Faraón, cuando el Faraón decreta que todo niño varón que naciera en Egipto sería arrojado al Nilo, con el fin de destruirlos, con el fin de que no creciera más la población, porque vemos que la población se perpetúa a través de los hijos varones, y el Faraón quería evitar esa posibilidad de que el pueblo se siguiera multiplicando. Entonces se ingenia una manera de acabar con los varones, mandando que todo niño varón que naciera fuera arrojado al río Nilo. Entonces los padres de Moisés, cuando ven que cuando el niño llega a los 3 meses, ya no había forma de ocultarlo, entonces la madre de Moisés se ingenia una manera de salvarlo. Dice que cogió un cesto, lo calafateó con brea, lo llevó a las aguas del Nilo, puso al niño allí y lo dejó. El niño, pues, milagrosamente escapa por un designio de Dios. La hija de Faraón lo encuentra en el río cuando viene a bañarse, lo lleva a la corte, lo adopta como hijo, y por un designio de Dios, Moisés, siendo hebreo, es educado en Egipto con los privilegios inherentes a la corte egipcia. Él crece educado en la corte como un faraón prácticamente, porque era hijo de la hija de Faraón.
Pero llegó un momento en que, en vista de que Moisés vio la crueldad con que los egipcios oprimían a los hijos de Israel, a los israelitas, una vez él presenció cómo un egipcio maltrataba a un hebreo. Entonces lo mata, pero se descubre ese homicidio, se descubre porque alguien lo vio, alguien presenció ese homicidio. Entonces Moisés se ve forzado a huir de la corte. Y una vez más, aquí vemos la mano de Dios, ¿no? Como de ser un hombre privilegiado, un faraón con todos los privilegios que eso le otorgaba, se ve obligado a salir huyendo y llega a Madián, a un país extraño, pero Dios estaba pues detrás de toda esta situación. Dios no había abandonado su promesa y a través de Moisés la sigue perpetuando, la sigue manteniendo. Entonces Moisés llega, estando allá en Madián, contrae matrimonio, se casa y empiezan 40 años de peregrinar en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro. Entonces vemos un cambio abrupto, brusco de situación. De ser un faraón criado en la corte de Egipto, pasa a ser un simple pastor de ovejas. Ahora bien, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo se explica ese cambio tan intempestivo y tan abrupto de situación? Dios una vez más está operando en la vida de Moisés. Y es así como Dios, una vez Moisés, en el Éxodo capítulo 3, pastoreando las ovejas de Yetro, su suegro, él ve una zarza que ardía sin consumirse. Y entonces esto atrae la atención de Moisés. Moisés sube a la montaña para aprender más cerca el fenómeno, por decirlo así. Y entonces Dios le habla. Le dice: Moisés, Moisés, no te acerques, quítate el calzado, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Y leamos, por favor, Éxodo capítulo 2, los versos 3, capítulo 3, los versos 1 al 12. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y el jebuseo. Y hay tres expresiones muy significativas en estas palabras que Dios le dice a Moisés: he visto, he oído y he descendido. Y una vez más aquí vemos la providencia de Dios a favor del pueblo. He visto, he oído y he descendido.
después de 400 años de esclavitud en Egipto, Dios no había olvidado su promesa. Después de 400 años, Dios le dice a Moisés: he visto, he oído y he descendido. El Señor, siempre solícito por su pueblo, siempre amoroso, siempre fiel a su promesa, una vez más acude en auxilio del pueblo. Y empieza una etapa diferente, ¿no?, en la vida del pueblo de Israel. Termina la esclavitud y empieza la liberación. Pero entonces Dios le había advertido a Moisés que lo enviaría a Faraón para sacar al pueblo de allá. Entonces esto pues le crea inquietud a Moisés, porque pues él dice que él no era apto, que quién era él para que lo enviara a él, que él era torpe de palabra, en fin, empieza como como diríamos en nuestro lenguaje coloquial, a ponerle cortapisa al mandato de Dios, ¿no?, atribuyendo su ineptitud por cuestión del lenguaje. Pero Dios ya había puesto la mirada en Moisés, ya lo había escogido, ya lo había preparado, y ya no había lugar para dar marcha atrás. Cuando Dios establece algo, nada ni nadie lo hace retractar. Amén. Y es así como le empieza a decirle a Moisés que Faraón se iba a oponer, que Faraón no iba a obedecer, que Faraón iba a prestar poca atención o ninguna atención a la orden. Y entonces empieza una lucha, digámoslo así, con el Faraón, ¿no? El pueblo egipcio era un pueblo idólatra por excelencia, era un pueblo que no conocía a Dios, era un pueblo politeísta, tenían muchos dioses, tenían muchos agüeros, y esa situación entorpecía aún más la labor de Moisés, ¿no? Pero el Señor le había dicho a Moisés: yo estaré contigo, yo estaré contigo. O sea, detrás de todo lo que Moisés hacía, detrás de lo que Moisés decía, Dios lo iba a respaldar. Cuando Moisés supo el plan del Señor, tuvo miedo. Dios le recordó que que él era todopoderoso y soberano, y que el Faraón, con todo su poderío, con todo su ejército, no iba a tener ninguna posibilidad de prevalecer contra el pueblo de Dios. No, una vez más, vemos aquí la oposición por parte del enemigo, por parte de Satanás, a el designio de Dios. Porque el enemigo sacó partido de esa situación politeísta del pueblo egipcio, y fue así como endureció el corazón de Faraón. Entonces Dios empieza a enviar una serie de plagas a Egipto para que Faraón cediera, para que Faraón obedeciera. Pero aún así el Faraón se endureció, ¿no? El Señor, a través de Moisés, envía la primera señal, ¿no?, ante Faraón, la señal de la vara de Moisés, que ante la presencia de Faraón se convierte en una víbora, en una serpiente. Y los magos de Egipto, mediante prácticas diabólicas, satánicas, también hacen otro prodigio, entre comillas, de hacer que las varas de ellos también se convirtieran en víboras. Pero por un designio de Dios, las víboras de los dos sacerdotes, de los dos brujos de Egipto, fueron devoradas por la víbora en la cual se había convertido la vara de Moisés. Entonces, esa fue la primera señal. La segunda señal fue la señal de la sangre en el río. Para los egipcios, el Nilo era un dios, porque del Nilo se derivaba la comunicación, la alimentación, el transporte. Había una época del año en que el Nilo
crecía en forma exorbitante y se salía de cauce. Entonces arrastraba una cantidad de sedimento, y ese sedimento era utilizado por los egipcios como abono para el campo. Y ese abono producía en el campo una fertilidad extraordinaria, de tal manera que abundaba la alimentación, abundaban las legumbres, las hortalizas, los frutos del campo. Y esa era la razón también por la cual para ellos el Nilo era como un dios, porque les proveía comida, alimentación, transporte. Y entonces cuando el Nilo se convierte en sangre, pues para ellos era como una afrenta, era como algo pues fuera de serie. Pero aún así tampoco el corazón de Faraón se conmueve, él continúa endurecido. Pero una vez más vemos la acción de Dios, porque detrás del aparente, entre comillas, endurecimiento de Faraón estaba la mano de Dios, porque era Dios quien lo estaba endureciendo sin que Faraón se diera cuenta. O sea, Dios estaba usando al mismo rey de Egipto para sus propios propósitos, ¿no? Hay cosas de Dios que de pronto de primera mano no entendemos, pero que tienen su razón de ser, si las analizamos en forma concienzuda y en forma bien analítica. Dios no hace nada al azar, Dios hace todo con un propósito. Por ahí hay un dicho, un refrán, ¿no? Un aforismo popular: fulano de tal o fulana de tal no da puntada sin dedal. ¿Han oído? Ese refrán, ese aforismo se aplica aquí. Dios no da puntada sin dedal. Dios tiene un propósito detrás de todo lo que hace. Amén. Dios, en su infinita misericordia, en su sabiduría, conoce al dedillo lo que hace y lo que dice. Y entonces una a una se suceden las plagas: la sangre, las ranas, los piojos, las moscas, la plaga en el ganado, la plaga de las úlceras, la plaga del granizo, la plaga de langosta, la plaga de oscuridad. Y aún así, con esas 9 plagas, el corazón de Faraón no se ablandaba. No se ablandaba. Y llega un momento en que ya cuando al producirse la plaga de la oscuridad, en Éxodo capítulo 10, vamos a leer versos 28 y 29, lo que le dice el faraón a Moisés. Éxodo 10, 28 y 29, leamos estos versículos. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlo ir. Y le dijo Faraón: retírate de mi presencia, que no veas más mi rostro, porque en cualquier día en que veas mi rostro morirás. Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Cuando Faraón le dice estas palabras a Moisés, entonces sobreviene lo que podríamos decir la 10ª plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos en Egipto. Ya Dios, en este caso, acude a una medida extrema. No, Dios hiere a Faraón donde más le dolía: la muerte de su propio primogénito, porque el Señor había establecido que todos los primogénitos de Egipto iban a morir, en vista de que Faraón había sido rebelde, había sido terco, había sido desobediente y no había escuchado. Hay una frase irónica por parte de Faraón, donde se pone de manifiesto la arrogancia, la prepotencia y la soberbia de este rey. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Aquí vemos sarcasmo, burla,
y desconocimiento absoluto de la persona de Dios. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? ¿No? Como quien dice, yo soy el rey de Egipto y a mí nadie me da órdenes. Pero Dios le muestra a Faraón quién era él. Dios le responde mismo, ¿no? Con la propia experiencia le responde quién era él, ¿no? Satanás tenía poder para oponerse a través de la rebeldía del Faraón, pero Satanás tiene poder, pero es un poder limitado, ¿no? El poder de Dios es ilimitado. Dios le permitió, en el libro de Job vemos que Dios le permitió a Satanás herir a Job, quitarle los bienes, quitarle la familia, quitarle la hacienda, los animales. Es más, le trae una enfermedad terrible. Pero este poder era limitado. El Señor le dijo a Satanás, haga lo que quiera con él, pero no toque para nada su vida. Y el diablo, pues Satanás tuvo que someterse al propósito de Dios. Aquí también sucedió en Egipto algo similar, ¿no? Y Dios envía la plaga, Dios envía la muerte de los primogénitos en Egipto para someter a Moisés, a Faraón. Lo que vino después, a partir de la primera plaga, de la plaga de sangre, el agua se convirtió en sangre, se llenó la tierra de mosquitos, moscas, ranas, langostas, la gente se llenó de llagas, el granizo destruyó las cosechas, las tinieblas, en fin, todo este cúmulo de situaciones, aún así no lograron ablandar el corazón del faraón. Entonces Dios aplica la medida extrema, la muerte de los primogénitos, ¿no? Y de esa manera veremos en el próximo estudio la forma milagrosa como Dios saca al pueblo de Egipto. En el próximo estudio iremos a ver la historia maravillosa de la Pascua, ¿no? El establecimiento de la Pascua en Egipto, que marca el fin de la esclavitud y el principio de la libertad. La Pascua es como un puente entre la esclavitud y la libertad. Después de 430 años de esclavitud en Egipto, se produce el milagro de la libertad. Y recordemos que años atrás, siglos atrás, Dios le había dicho a Abraham, ¿recuerdan? Ten presente que tu descendencia será oprimida en un país extraño y será esclava allí 430 años, con todos sus números, 430 años. Pero después de esa fecha, yo los sacaré con gran poder y los haré ricos. Cuando los israelitas salen de Egipto, despojan por completo a los egipcios, porque los egipcios, con el afán de que se fueran rápido, empiezan a darles regalos de oro y los dejan prácticamente despojados, ¿no? Cumpliéndose así el vaticinio de Dios, ¿no? La profecía, que Egipto quedaría completamente pobre. Dios, y son formas muy maravillosas de Dios mantenerse fiel a su palabra. Y hermanos, el Dios de aquella época es el Dios mismo de ahora. Es el mismo Dios, no obstante los siglos. Calculen los miles de años que han transcurrido desde entonces hasta la fecha. Miles de años, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Señor le dice a Moisés unas palabras que a mí me cautivan. Yo soy el que soy. Porque Moisés le dice a Faraón, bueno, y cuando Faraón me pregunte quién me envía, ¿qué le respondo a Faraón? Y el Señor le dice, diles, yo soy, me envía a ti. Y yo soy, en hebreo quiere decir, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Yo soy el eterno, el que no tuvo principio ni tiene. De pronto en español no hay una palabra muy concisa para ilustrar esa frase, yo soy el que soy.
pero en hebreo esa es la expresión. Yo soy el eterno, el que no tuvo ni tiene, el que existió, existe y existirá por los siglos de los siglos. Responde así a Faraón, nada más. De pronto, pues Faraón no iba a entender esa frase, pero sobre la marcha, de pronto Faraón llegó a entender con qué clase de Dios se quería él o pretendía enfrentarse. Amén. Entonces, una vez más, hermanos, es cautivante esto que estamos estudiando. A mí cada que yo me siento a leer este libro me fascina, perdónenme la expresión, quedo boquiabierto cada que leo, porque uno extrae cosas bonitas cada vez que estudia. Y eso es lo fascinante de la palabra de Dios, que en la medida que usted se mete, se introduce en la palabra de Dios, aprende cosas nuevas. Y el estudio de esta noche es una maravilla, una vez más, es una evidencia del poder, la misericordia, la fidelidad con que Dios trata a su pueblo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. En aquella época Dios estaba defendiendo a un pueblo. En la edad contemporánea ya no es a un pueblo, sino a toda la humanidad, a todo aquel que quiera, ¿no? A todo aquel que se acoja a la misericordia de Dios, a la amnistía que Dios ofrece. Durante el gobierno del doctor Belisario Betancur de 1982 a 1986, la frase bandera de Belisario Betancur fue la amnistía al pueblo. El doctor Belisario Betancur le ofreció una amnistía a los guerrilleros, a los alzados en armas, para que se acogieran a esa amnistía, y que si ellos se acogían, el gobierno los reintegraba a la sociedad como ciudadanos normales. Algunos de ellos se acogieron a esa amnistía, otros no, pues hicieron caso omiso de esa oferta del doctor Belisario Betancur y hasta se burlaron de él. Pero algún segmento muy escaso le hizo caso, y hoy en día son ciudadanos comunes y corrientes, porque el gobierno fue fiel a esa promesa. Dios ofrece amnistía a todo aquel que quiera acogerse al perdón, a la misericordia y a la gracia. Y entonces Dios perdona las ofensas del pasado, y a través del momento en que el pecador se acoja a esa gracia, a esa amnistía, queda perdonado, queda exonerado de toda culpa, de todo pecado. Esa es la forma de Dios tratar al hombre, con amor, con misericordia, pero a la vez con rigor, porque el Señor no pasa por alto ninguna ofensa, pero es fiel a su promesa. Amén. Reconoce en tu corazón que Dios es fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman, y no se demora con los que le aborrecen, y en persona les dará el pago. Esta sentencia a mí me aterra, porque es una sentencia veraz que se cumple. No, si al contrario el pecador se acoge, Dios lo recibe, pero si continúa obstinado, le espera la suerte que le esperó a Faraón. La rebeldía no la tolera Dios, jamás. Entonces, una vez más, Dios, fiel a su promesa, libera a su pueblo de la esclavitud. Y en el próximo estudio, el pastor Manuel Alejandro nos va a deleitar con ese capítulo maravilloso de la Pascua en Egipto, que hasta el día de hoy el pueblo de Dios la celebra. Cada primer domingo de mes conmemoramos nosotros esa Pascua, la Cena del Señor, que es una manera de la iglesia actual, contemporánea, celebrar la Pascua, amén, el nuevo pacto. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, oh Dios, por esta gracia, por esta maravilla de misericordia con la cual bendices a tu pueblo. Gracias te damos, Señor, por la lección de esta noche. Una vez más vemos, Señor, que cumples tu promesa, eres fiel y vienes en auxilio del pueblo que estaba esclavo en Egipto,
después de 430 años, los ayudas, los acoges, los llevas de la cautividad a la libertad en una forma maravillosa, en una forma espectacular. Acudes en auxilio del pueblo, porque fue el pueblo que tú escogiste, el pueblo que tú formaste y que hasta el día de hoy somos, así como en la antigüedad, el pueblo de Israel fue el depositario de tus bendiciones. En la época contemporánea, nosotros, la iglesia, somos los depositarios de tus bendiciones, de tus promesas, de tu amor y tu misericordia. Bendecimos tu nombre, te alabamos, te damos la honra y la gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Hermanos, una vez más, fue un privilegio poderles ver a través de este sistema. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos veremos el próximo. Saludos le mandó Álvaro Joel y Claudia Milena Gómez para que los salude. Bueno, gracias Joelito y gracias Milenita, Dios los bendiga, os los saludo. Espero que me estén viendo desde allá. Amén. De hecho, sí lo está viendo. Y una vez más, como dice el pastor, saludos a la familia y nos veremos el domingo por Facebook. El último domingo del mes tenemos celebración familiar.